Bien, esta es la típica cuestión. Las mujeres con síndrome antifosfolipídico obstétrico, el obstetra con buen criterio, como verán ustedes, nos la manda a la consulta para ver si se ha de hacer alguna cosa desde el punto de vista de seguimiento evolutivo y de tratamiento. Y la típica pregunta de la paciente con síndrome antifosfolipídico obstétrico es: ¿la aspirina que me he tomado durante el embarazo la tengo que seguir tomando, digamos, a partir del haber acabado la gestación? Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar es si es necesaria alguna profilaxis antitrombótica en este grupo de pacientes. La verdad es que hasta el 2011, que son el trabajo que ya hemos presentado varias veces de recomendación, la información acerca del riesgo trombótico de estas pacientes a largo plazo era más bien escasa. Básicamente dos grupos de pacientes: síndrome antifosfolipídico obstétrico primario o bien aquellas pacientes que tenían un lupus asociado. Lo primero es que en los dos estudios que había solo hasta ese momento, que habían estudiado pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico primario, la recurrencia o la aparición, perdón, de trombosis a lo largo de la evolución, con un seguimiento, hombre, no demasiado corto, era más bien baja. En cambio, con lupus asociado, el número de trombosis que aparecían durante la evolución aumentaba de manera importante. De todas maneras, de forma reciente y sobre todo en el año 2012, se publican dos estudios en dos diferentes revistas. El primer estudio es un estudio que hicimos en colaboración con los compañeros del grupo de medicina materno-fetal del Hospital Clínico, y los dos estudios, la verdad es que comparan poblaciones más o menos similares. Son poblaciones con síndrome antifosfolipídico primario, obstétrico, en nuestro grupo con abortos de repetición, básicamente abortos de primer trimestre, y los grupos comparadores eran pacientes con abortadoras de repetición pero de causa desconocida, es decir, en las cuales se había descartado cualquier tipo de trombofilia. Había otro grupo de pacientes con abortos de repetición en los cuales había algún tipo de trombofilia asociada, no anticuerpo antifosfolipídico, y un grupo, digamos, control, pacientes sanas o mujeres sanas portadoras asintomáticas de anticuerpos antifosfolipídicos. Cuando comparamos datos demográficos y datos, digamos, de factores de riesgo vascular, entre los cuatro grupos no hubo diferencias. Sí que hubo diferencias en cuanto al tratamiento con aspirina, es decir, las pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico después del embarazo siguieron la mayoría de ellas con aspirina. Decía que los dos estudios tenían más o menos el mismo diseño, y es coger estos grupos y ver a lo largo de la evolución si habían trombosis y si habían diferencias en cuanto a la incidencia de trombosis entre los diferentes grupos. Estos son los resultados de nuestra serie, y en nuestra serie la verdad es que las pacientes abortadoras de repetición con síndrome antifosfolipídico obstétrico presentaron una incidencia de trombosis durante la evolución con un periodo de seguimiento medio alrededor de 8 años, mucho más elevado que las pacientes que tenían abortos debido a algún tipo de trombofilia no anticuerpo antifosfolipídico, y sobre todo respecto a aquellas abortadoras, digamos, idiopáticas o aquellas pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos pero sanas, mujeres sanas que no presentaron durante esta evolución ninguna trombosis. ¿Qué tipo de trombosis se presentó? Bueno, pues la mayoría de ellas eran trombosis arteriales, no venosas, lo cual influye aún más en la morbilidad de estos fenómenos trombóticos. Como han visto ustedes, algunas pacientes estaban tratadas con aspirina. A pesar de que el estudio era retrospectivo, sí que nos planteamos cuál era el efecto de la aspirina o cuál había sido el efecto de la aspirina en la aparición o no de trombosis. Y la verdad es que tanto se habían usado como si no habían usado aspirina, la verdad es que la incidencia de trombosis no fue estadísticamente, digamos, diferente. De manera que aparentemente la aspirina en estas pacientes, a pesar de que tenían más trombosis durante la evolución, no las protegía. Y en cambio sí que lo que observamos es que en 7 casos de trombosis arterial, en 5 de ellos hubo algún otro factor, algún otro riesgo cardiovascular, en algunos casos en combinación, que de alguna manera podía haber influido en el desarrollo, en la aparición de estas trombosis. El segundo estudio, como he comentado, se publicó también en el mismo año en la revista Blood, y en este caso compararon 3 grupos de pacientes, más o menos los mismos. Pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico, y en este caso eran pacientes con tanto abortos de repetición precoces como con pérdidas fetales. Las pacientes con algún tipo de trombofilia no anticuerpo antifosfolipídico,
que también habían tenido abortos, y finalmente un grupo control, que en este caso eran mujeres sin anticuerpos antifosfolipídicos. Igual que en nuestro estudio, también la incidencia de trombosis fue mayor, en este caso es la curva va al revés, digamos es periodo libre de trombosis, es mayor en pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico. En este caso, todas estas pacientes estaban tratadas con aspirina, es decir, que a pesar de la aspirina, la incidencia de trombosis también es mayor en el grupo de pacientes abortadoras de repetición con síndrome antifosfolipídico obstétrico. En este caso, las tasas anuales de trombosis fueron mayores en el grupo tanto para embolia pulmonar como para trombosis venosa, como para trombosis arterial en forma de AIT o bien de OVC, de accidente vascular cerebral, en pacientes que tenían anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, preparando la sesión, dije, bueno, pues ya lo tengo, el paper definitivo. Hace muy poco, en Autoimmunity Review, sale este metaanálisis de un grupo de expertos, entre los cuales hay componentes de nuestro servicio, mi jefe, el doctor Ricard Cervera, y los compañeros del grupo de medicina materno-fetal, que lo que hacen es un metaanálisis, una revisión sistemática de todos los estudios que hasta ese momento habían evaluado el efecto de la aspirina como tromboprofilaxis primaria en pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos. En el metaanálisis se comparan diferentes situaciones clínicas, pacientes con asintomáticos portadores de anticuerpos antifosfolipídicos, pacientes con lupus y pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico y ven si la aspirina, digamos, tiene algún efecto protector. Por lo que respecta al grupo que nos atañe, a los pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico, resulta que el metaanálisis dice que sí, que quizás sí que la aspirina, los resultados son favorables a la aspirina en el sentido de que tiene un cierto efecto protector. El problema es que el artículo tiene una coletilla y la coletilla es esta. Esta reducción del riesgo no fue significativa cuando se consideraron sobre todo los estudios prospectivos o bien aquellos estudios con una calidad, digamos, alta metodológica. Con lo cual, digamos que esto se tiene que coger con un poquito de perspectiva y con un poquito de precaución. Por tanto, en el síndrome antifosfolipídico puramente obstétrico, ¿se tiene que recomendar algún tipo de profilaxis antitrombótica fuera de la gestación? Probablemente sí, es un grupo en el cual la incidencia de trombosis a lo largo de la evolución es más alta. Probablemente en estas pacientes se tiene que hacer un control estricto de los factores de riesgo vascular. En nuestra serie, fíjense ustedes que 5 de las 7 que habían tenido trombosis arterial además tenían alguna otra cosa que de alguna manera justificaba o podía explicar la aparición de trombosis arterial, y probablemente se tendría que individualizar el riesgo. Si es una paciente que tiene además factores de riesgo trombóticos, si es una paciente que tiene una triple positividad, quizás sí que en esa paciente se tendría que añadir aspirina. Si es una paciente que tiene un bajo riesgo desde un punto de vista inmunológico con solo anticuerpos anticatecolipina IgM y no tiene ningún otro factor de riesgo vascular, quizás en aquella paciente añadir aspirina a largo plazo no tendría demasiado sentido. Muchas gracias.